Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, un poquito más yendo al texto que tenemos acá, ¿verdad? Que estamos hablando de la importancia que tiene el ambiente y las experiencias tempranas obviamente, en el niño, ¿verdad? Vamos a destacar, ¿verdad? Y ya cerrando un poquito este tema que es sumamente importante, sumamente relevante desde el ámbito nutricional, neuronal y de vínculo, de la importancia que tienen estos 1000 días, los primeros 1000 días de vida, ¿verdad? Destacar, ¿verdad? Que en estos 1000 días se producen el triple de sinapsis neuronales que en etapas posteriores, ¿sí? 3 veces más de lo que puede pasar en el resto de la vida, ¿ok? ¿Sí? Esta sinapsis, ¿verdad? Que refieren al cableado, una forma de expresar, ¿verdad? El cableado neuronal y la formación, conformación y activación de lo que van a ser llamados circuitos neuronales, ¿verdad? Alcanzan un número mayor que lo que se requiere. ¿Sí? En esta etapa, lo que se estimule de fuerza, se mantiene el resto, ¿verdad? Se mantiene, ¿sí? Queda permanente. Lo que no se usa, se desecha, ¿sí? Ese es un principio. Lo que no se usa, se desecha. Entonces, lo que no se activó, lo que no se estimuló, lo que o no se usó por alguna razón, y a veces tiene que ver con la situación, a veces de la condición en discapacidad o situaciones congénitas, bueno, o situaciones adversas del ambiente en donde está desenvolviéndose este pequeño en estos primeros 1000 días, ¿verdad? Entonces esto se ve, esta migración neuronal, esta activación, esta proliferación, se ve afectada y se tiene un impacto negativo. Por tanto, lo que no se reclutó para tal o cual función específica dejó de tener un valor relevante en ese momento, y pasó el periodo. Por lo tanto, eso va a ser desechado totalmente. Es durante la primera infancia que más de 100 mil millones de neuronas se desarrollan y se conectan, ¿verdad? Digamos que mediante esta interacción entre la genética, el medio ambiente, las experiencias, ¿verdad? Entre otras cosas que nosotros podemos agregar, ¿verdad? Se van configurando estas vías neuronales, estas redes cerebrales que son la base de nuestras capacidades cognitivas, sociales y afectivas. Y a estas capacidades, ¿verdad? También podemos agregarle otras áreas que vinculamos con el desarrollo, ¿sí? Integral del ser. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que las experiencias negativas repetidas, como el maltrato, la falta de estimulación y otras situaciones que estresan o generan este estrés, que en un momento habíamos visto como estrés tóxico, durante la primera infancia, genera esa muerte de neuronas. No obstante, también existen condiciones protectoras y estimuladoras del desarrollo o en el desarrollo o para el desarrollo, ¿sí? Estas condiciones se asocian, se vinculan estrechamente y casi se puede decir que están prácticamente garantizadas, ¿sí? Eh, que al apegarse, perdón, al asociarse con el apego, la lactancia materna, que debe ser saludable, puedo aportar, ¿verdad? Eh, Hay que tener en cuenta este aspecto, que la lactancia tiene que ser saludable, ¿sí? No es solamente lactancia materna exclusiva o lactancia materna a demanda, y que esto genere realmente malestar en la madre o en el pequeño, ¿ok? Realmente esta obligación no cumple su rol principal, si se lo ve, así como mencioné, como obligación, ¿sí? Y no como una situación de disfrute, ¿sí? Una situación fundamental que va a proveer de, de herramientas
al niño para que éste vaya creando estas bases de la arquitectura cerebral de manera sólida, ¿sí? Entonces es sumamente importante que esta lactancia materna sea saludable. ¿Sí? El ambiente familiar armonioso es sumamente a veces difícil, pero bueno, cada familia, cada contexto tiene dentro digamos, de sus tonos más altos, más bajos, tiene una armonía, ¿verdad? Y más bien tiene que ver con referirnos a eso, que estas subidas o bajadas, digamos, hablando de música, ¿verdad? En la tonalidad, ¿verdad? No sean eh, tan contundentes y tan eh, prolongados o habituales, va a hacer que se pueda generar una situación estabilizadora. Generalmente es lo que necesitamos desde pequeños y siempre. ¿Sí? Un ambiente que, que nos dé esa tranquilidad o esa conexión con nosotros también y con nuestro círculo familiar para poder avanzar, para poder crecer, para poder involucrarnos y seguir desarrollándonos en nuestras funciones. En este caso, aprendiendo, conociendo, evolucionando. Las condiciones ambientales favorables también refieren a esta situación y a otras que tienen que ver con la protección, también con la exposición a ambientes tóxicos, a zonas industriales y que también tenemos bastantes situaciones que ocurren acá, y digo, por ejemplo, en las cuestiones de agronomía, estas sustancias que obviamente favorecen, ¿verdad?, los cultivos y en otros casos son protectores de los cultivos, ¿verdad? Eh, um, Al no ser cuidados, al no ser tenidos en cuenta y bien llevados, pueden, en lo que sería una gestión de riesgo, ¿verdad?, a la exposición de la comunidad que vive cerca de estas de estos eh, de esta parcela para darle una noción, ¿verdad? Entonces, al tener descuido de estas cuestiones, esto puede involucrarse en el agua, en la tierra, ¿sí? Sabemos, y esto puede provocar obviamente efectos negativos, que es la exposición a sustancias tóxicas de los niños. Y esto a veces no necesariamente es algo que tenga que ver con una situación netamente cancerígena, por dar un ejemplo así un poco grueso, sino que tiene que ver con que, digamos, por decirlo, la contaminación va trascendiendo y va abarcando la mayoría de las zonas de la comunidad que está viviendo cerca de estos lugares, y considerando que pudiera existir una mala gestión en la prevención y control de riesgos. Esto puede eh, involucrarse de alguna manera, a veces con el viento, a veces con el agua, a veces con el traslado, que se puede ver, ¿verdad? La utilización de pozos artesianos que todavía hay, entre otras cosas, en este caso el agua. Los niños salen a jugar a su jardín, a su patio, y hacen casitas, juegan con el barro, juegan con las plantas, y juegan con el agua, y generalmente es eso un medio que se vincula a las situaciones adversas con relación a posibles situaciones que pueden llevar a enfermedades graves a los niños, ¿verdad? Y así podemos ver también que desde una situación así tan, digamos, al aire libre, también los espacios reducidos, que serían ya, digamos, las casas muy pequeñas, los departamentos, ¿sí? Tienen ambientes restringidos para la movilidad de los niños, para lo que sería exponerlos y potenciarlos. Entonces, tampoco es positivo tenerlos de ese modo, y hay que tomar los recaudos para que estos niños puedan complementar tal vez sus acciones con otras situaciones que se puedan desarrollar o llevar en el día a día. La nutrición en general, cuando se empieza a mencionar a la alimentación complementaria, ¿sí?
Idealmente la alimentación complementaria se promueve como eh, la alimentación o la ingesta de sólidos, mejor dicho, ¿sí? A través de trozos, y sería como idealmente la promoción ideal de estos aspectos, tiene que ver también con una decisión particular de las familias, de los progenitores que alimentan a los niños, tomar la decisión si van a realizar, por ejemplo, una alimentación complementaria libre de papillas que se menciona, ¿verdad? Promoviendo, por ejemplo, la autogestión también del niño. Y al promover esta autogestión, hay que también tomar los recaudos que se necesitan, ¿verdad? Porque hago, digamos, mención a estos aspectos, porque sí o sí estos aspectos interfieren, son un factor que potencian o no el desarrollo de los niños. ¿Sí? No es simplemente llegar a observar tal vez alguna situación que se va desenvolviendo en el niño, sea esto un trastorno, sea una discapacidad, eh, sea una enfermedad. No necesariamente estos aspectos que estoy mencionando son aspectos tipo rutinarios que no cumplen función, sino que además de la propuesta que se hace con una intervención temprana de acciones propiamente dichas, enfocadas a potenciar, ¿sí? A este niño y hacerlo evolucionar de la mejor manera. Además de eso, nuestras herramientas son las acciones y las actividades que desarrollan en el día a día, y ajustar nuestras intervenciones al desarrollo de la actividad del día a día, al texto y al contexto en el que está viviendo el niño, es una necesidad, ¿sí? Es vital. Yo puedo tener un super plan, de un super proyecto para realizar acciones que promuevan la estimulación temprana de precisas acciones, tal vez motoras, cognitivas, ¿sí? Verbales, ¿sí? Adquisición, por ejemplo, o exposición de la palabra, ¿sí? Y sí, promocionarnos, promoción de la adquisición de la palabra a través de canciones, de letras, que va por la vista, por el tacto, en dependencia, ¿verdad? Para que uno vaya vinculándose con esas acciones, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un plan sumamente valioso, sumamente importante y que en algún lugar funcionó magníficamente. Sin embargo, en mi contexto, en la ciudad donde yo vivo, con la comunidad con la que yo trabajo, ese contexto, o perdón, ese proyecto simplemente no va, porque a lo mejor el proyecto está preparado para trabajarlo en ciudades, va enfocado a familias de personas que viven en departamentos o casas pequeñas que no tienen patio, que no tienen árboles, que no, los niños no pueden salir a las calles, a las veredas, ¿sí? Que no tienen parques cerca. Bueno, y para ese enfoque se trabaja un tipo de proyecto. Sin embargo, si mi comunidad es más rural o tiene una tendencia más rural, entonces mi enfoque de trabajo y mis acciones van a cambiar. Tanto que desde la necesidad de informar, educar, reeducar y reajustar las ideas de los padres, de la familia, ¿sí? De los adultos responsables, viene a ser también una tarea nuestra. ¿Ok? Porque evidentemente vemos que el niño no va a ir a comprar las necesidades o los alimentos, los utensilios de limpieza, los elementos que necesite, no va a ir a comprar, no lo va a adquirir, él no va a desenvolverse en esa situación. Pero, y por eso es que necesitamos que los adultos responsables entiendan la necesidad de tomar responsabilidad y aprovechar cada acción para promover, ¿sí? Y potenciar las actitudes, aptitudes, capacidades de estos niños, ¿sí? O de estos menores. Entonces, destacamos nuestro plan de intervención, aparte de acciones que se vinculan a áreas específicas del desarrollo, con intervención directa sobre
el trastorno, los trastornos, las situaciones deben de involucrar al ambiente. Es un enfoque que tiene que ver con eso. Se está viendo en otros lugares, obviamente en Europa, también en Argentina, ¿verdad? No es sencillo, no es fácil, pero es tratar, fíjense, ¿verdad? Es tratar de entender la estimulación que se requiere para ciertas situaciones, la estimulación oportuna, adecuada, temprana, en función a veces de la prevención, según observaciones eh, que ratifiquen conceptos basados, ¿sí? Basados en experiencias científicas, en resultados científicos, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a intentar siempre destacar, ¿sí? Eh, no es una atención que tiene que ver con adelantar ciclos, ¿sí? Romper barreras, considerando que el niño tiene que hacer o llegar a algún objetivo o algún hito del desarrollo antes de lo que es su madurez, su evolución, su crecimiento, ¿sí? Lo disponga según la naturaleza, ¿ok? Entonces, nuestras acciones deben estar vinculadas o con un enfoque ideal a la familia. Ideal es estimulación temprana en caso de necesidad en 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, si tomo la terapia 2 veces a la semana, 45 minutos, 60 minutos, ¿cuál estímulo, en dependencia de la situación, va a ser llevado realmente a una finalidad exitosa? Quien realiza una actividad importante 2 veces a la semana en 45 a 60 minutos en cada intervención, o quien planificó acciones coherentes, razonables, que van a vincularse de algún modo a la vida cotidiana, a veces, y obviamente con el adulto, obviamente con los padres, en el caso de los niños, y el medio. Y además, el plus de entender que esto tiene que ser guiado, ¿sí? Por un profesional idóneo en estas acciones, ¿sí? Que pueda tener una visión ampliada de lo que va a pasar o lo que debiera pasar, y puede manejar, ¿sí? Estos límites que se ponen entre la seguridad y los riesgos. ¿Me explico? Si hay alguna duda, por favor, me levanten la mano o me abren el micrófono y yo con mucho gusto les voy a tratar de aclarar. Eh, Más o menos se entiende un enfoque, ¿sí? Enfocado en la familia. Todos aportan, todos realizan un trabajo. Es aprender a ver el potencial que existe y a vincularlo con la situación particular, ¿sí? Que está transitando el niño o la familia con el niño, ¿sí? Y no es sacar al niño de su texto y su contexto, llevarlo a una sala donde va a recibir 1 hora probablemente de atención y las demás horas del día quede totalmente desatendido. ¿Se entiende? Me explico, no es que quiera romper. Yo sé que hay una cuestión económica y marketing, todo espectacular, es genial, pero para poder hacer todo eso y cumplir con todo lo que estuvimos hablando en clases anteriores y todo ese tiempo que estuvimos hablando de factores protectores, ¿sí? El niño como sujeto de derecho, los derechos humanos, los derechos del niño, de todo eso tenemos que recordarnos, o a todo eso tenemos que ponerlo como prioridad número uno cuando intentamos vender un servicio, ¿sí? Que no califica con la integralidad del ser humano, ¿sí? Eso es ya, depende obviamente de cada uno de ustedes. Sin embargo, siempre va a ser una postura y una visión de mi parte para las situaciones que se vinculan al ser humano en sí y a los niños principalmente, como sujeto de derecho. Entonces, el niño necesita ser asistido 24 horas los 7 días de la semana. Asistido.
buscando la autonomía en su desempeño en todas las acciones que vaya a hacer. Y promovemos eso a veces a través de la educación y reeducación, primero de los adultos responsables, ¿sí? Luego de la familia, de la comunidad, del barrio, de la sociedad, y así de a poquito en poquito vamos creciendo y vamos siendo más, cada vez más conscientes de lo que tenemos que hacer y de la promoción de ambientes seguros y saludables para el desarrollo eh, equilibrado de nuestros niños. Nuestra comunidad educativa, a veces nuestras parroquias, nuestras iglesias, cual fuera la religión, nuestros círculos sociales, cual fuera el nivel económico, sea este un parque, sea un shopping, tiene que tener sistemas que vinculen o esos códigos que debemos seguir apuntando y señalando al adulto responsable que deben proteger y promover acciones positivas en los niños y no lo contrario. ¿Okay? Obviamente un factor protector, ¿verdad? La lactancia materna, ¿sí? Obviamente lo nutricional y estos nutrientes tienen que se vinculan al tipo, al crecimiento, obviamente si hay malnutrición, si hay desnutrición, vamos a notar aparentes signos de alarma en el desarrollo. ¿Y por qué digo aparente? Porque esto tiene una, digamos, es la resultante de una acción que, o de una inacción que tiene que ver con la, tal vez la alimentación no adecuada para este niño o niña, ¿sí? Y no necesariamente con un trastorno del desarrollo, que puedo, perdón, tengo alergia, perdón, soy alérgica. Bueno, lo siento, bueno. Entonces, estos factores, que en este caso hablamos de la alimentación, tenemos que aprender también a pulirlos cuando observamos, ¿verdad? Yo puedo observar a un niño que está malnutrido y tengo que entender qué consecuencias trae la malnutrición o la desnutrición en otros casos y qué consecuencias se parecen a la que yo estoy observando, a estos signos que estoy observando que se vinculan realmente a un tipo de trastorno del desarrollo. ¿Ok? ¿Qué consecuencias va a tener un niño que está malnutrido por 3 años o durante estos primeros 3 años? Ya estamos viendo que obviamente la lactancia provee elementos vitales para que se generen estas neuronas, para que se generen estos circuitos, estas sinapsis, estas, y se activen estos circuitos. Porque una cosa es generar, otra cosa es que se activen como sistemas, como circuitos, ¿sí? Se conecten y luego se activen, ¿verdad? Es un proceso. Y si este proceso se ve alterado, obviamente la resultante no va a ser evidentemente la ideal. Entonces, por eso debemos ver de forma bien ampliada antes de generar algún tipo de diagnóstico precipitado. ¿Qué podemos mencionar también en este punto? Que el diagnóstico ideal, el diagnóstico autorizado, lo da un neurólogo. Idealmente un neuropediatra, idealmente un neuropediatra del desarrollo. ¿Sí? Estas personas, estos profesionales están y son competentes, ¿sí? Van a guiar el proceso a seguir, tanto de pasar por evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas apropiadas, tanto de pasar por evaluaciones, atenciones si es necesario, en caso de fonoaudiología, nutrición en caso de ser necesario, pero ahí, por ejemplo, ya va siempre estar el pediatra que debe estar siempre observando todo lo que pasa, ¿verdad? Pero en el caso de trastornos, ¿verdad? Estamos hablando que el que va a diagnosticar de forma ideal, el que tiene la potestad va a ser, digamos, este neurólogo. Entonces, psicólogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, se me fueron los demás.
Lo que sí es que se completa lo que nosotros vamos a llamar equipo multidisciplinario que trabaja en función de estas alteraciones, estos trastornos, estas situaciones, y puede dar, y sería este equipo, aparte de multidisciplinario, porque son de varias profesiones, aparte hay un trasfondo que, digamos, es parecido a lo que estamos promoviendo con estas acciones el día de hoy, ¿verdad? En estas capacitaciones que hacemos, que es intradisciplinar, ¿sí? Cada uno de sus disciplinas tiene una formación generalista y básica en una temática específica, en este caso, neurodesarrollo y estimulación temprana, ¿ok? Entonces, desde su profesionalismo, desde su experiencia, cada uno desde su especialidad, con el conocimiento básico de ciertas acciones, puede accionar o debería intentar poder accionar lo más eficientemente posible desde su área de competencia. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Y así, interaccionando armónicamente, ¿sí? Hacemos la cohesión y somos el engranaje para poder actuar tanto en el diagnóstico, ser partes, y hay personas o hay profesionales especialistas que no van a ser parte de perdón, también están los fisioterapeutas, ¿sí? Que van a hacer las evaluaciones motoras, incluso las intervenciones en el caso de que así lo requieran, ¿verdad? Hay ciertas acciones que se toman con prioridad para ciertos profesionales y luego ese profesional vuelve, digamos, a su especialización, que es, digamos, sacar adelante de una situación adversa muy dura a alguien, pero luego hay otras personas, otros especialistas que nos dedicamos a intervenir desde, desde un ambiente menos, digamos, menos grave, eh, pero es totalmente vital para que se siga sosteniendo y soportando en el ciclo de la vida, ¿sí? En todo el ciclo de la vida. Entonces, en este caso nos referimos hasta los niños de 6 años, ¿verdad? Porque obviamente tenemos sustento, ¿sí? Con evidencia científica o basado en evidencia, que, ¿verdad? Hasta los 6 años, o por lo menos lo que nosotros estamos promocionando en este tipo de acciones, tiene que ver con un vínculo muy estrecho hasta los 6 años. ¿Sí? Eso no quiere decir que ahí termina todo, obviamente. No sé si lo mencionamos antes, lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero evidentemente el desarrollo, las interacciones eh, propicias, buenas, adecuadas, ajustadas a la necesidad real, no a la necesidad que yo tal vez creo que, sino a la necesidad que está comprobada, que a través de estudios, ¿verdad? Bien hechos, bien llevados, se puede concluir con un diagnóstico que va a inferir directamente en la calidad de vida de ese niño. Y por eso hago a lo mejor tanto énfasis, porque evidentemente saltan nuestros diagnósticos a veces un poco apresurados, o la mayoría de veces apresurados, con poca información, pocos datos, sino detona aparentemente un signo de alerta y por ese signo de alerta uno ya supone que tal y tal cosa, sin evidenciar. A veces tiene mucho que ver la cuestión económica, no se puede negar. Sin embargo, siempre, siempre es importante intentar promover que las acciones sean llevadas al 100% con calidad. Y ya vimos que el niño tiene ese derecho como ser humano también de recibir la asistencia y que la asistencia sea de calidad. Entonces, cuando brindamos nuestro servicio, esta debe cumplir todos esos requisitos y además debe ser de calidad. Entonces, bueno, evidentemente habrán situaciones en las cuales tendrán que tomar decisiones, pero que esas decisiones sean conscientes, ¿sí? Lo ideal es que sea consciente de que puede tener una situación con un desenlace óptimo y una situación con un desenlace medio o sin un desenlace feliz, ¿ok? Entonces, bueno. Sí, la promoción de la lactancia materna en los 6 meses, ¿verdad? Creo que también mencionamos en un momento, tenemos 3 meses, 4 meses,
los primeros 4 meses, los primeros 6 meses, a los 6 meses vuelve a hacer una insistencia, bueno, si puede llevar la lactancia, en este caso a demanda y de forma y con la alimentación complementaria, obviamente se puede extender hasta el año. Y bueno, intentamos llegar hasta los 24 meses. ¿Sí? Cuanto más lactancia exista y esta sea sana, ¿sí? Sea promovida de forma sana tanto por la madre, porque estamos hablando de lactancia, ¿verdad? Materna, y la familia, con el apoyo de la familia, obviamente, porque la madre realmente necesita muchísimo apoyo para poder sostener esto. Evidentemente, forja una estructura de desarrollo en el crecimiento general y en el desarrollo integral, eh, tanto a nivel cerebral, tanto a nivel, digamos, más subjetivo, como en este momento, en estos periodos se ve, se pueden mencionar a las situaciones que tienen que ver ya con la personalidad, con la conducta, ¿verdad? Como son tan pequeños, bueno, esta situación, lo que se promueve, lo que brota de este acto de amor, de alimentar, eh, es inmensamente incomparable con lo que es una alimentación propuesta por, digamos, una comunidad a veces que está en contra de la lactancia y bueno, y otras veces que simplemente no se puede dar por cuestiones naturales de la madre y del hijo. No se puede negar que estas existen, son reales. ¿Sí? A veces la madre por alguna razón no quiere dar de lactar y evidentemente ella, la madre, está en todo su derecho. Y bueno, hay que tomar los recaudos y los recaudos es alimentar al niño de otra manera y se alimenta al niño de otra manera. Eso no quiere decir que el niño va a quedar desprotegido y bueno, son ambientes muy diferentes. Obviamente, el de la lactancia con una madre y una familia, ¿verdad? El ideal que podemos imaginarnos da un escenario de potencialidades inmensas que no se puede descartar cuando la lactancia materna no se lleva a cabo. ¿Sí? No se puede descartar que la resultante sea exitosa, no se puede descartar. Evidentemente, muchos somos resultado de una lactancia, perdón, de una alimentación que no fue una lactancia materna, o no fue una lactancia materna exclusiva, o no fue una lactancia materna larga. ¿Sí? Pero evidentemente, por eso, evidentemente no se puede negar que el éxito no depende absolutamente. Sin embargo, lo que potencia la lactancia con evidencia es magnífico. Entonces, obviamente, si podemos elegir, tenemos la capacidad de entender esto y esto, y tenemos la capacidad y la posibilidad de elegir, podemos elegir dar lactancia materna exclusiva o dar la extendida también. ¿Sí? Y obviamente sin dejar atrás lo que es la alimentación complementaria. Pero obviamente, por cuestiones de naturaleza o por cuestiones de decisión personal, si la madre o la familia opta por otro tipo de alimentación que no sea lactancia materna, no se puede decir que eso esté mal. Si lo hace dentro de las normas básicas, obviamente, la secuencia que tiene que ser alimentado, el alimento que tiene que ingerir el niño de acuerdo con la cantidad de nutrientes que debe de considerarse para su desarrollo y esto obviamente debe estar asesorado por un pediatra. ¿Ok? Bueno, eh, obviamente el desarrollo humano es un proceso continuo, progresivo, donde se adquieren estas habilidades, conductas cada vez más complejas. Existe un consenso, ¿verdad?, en torno a esto, que habla de una secuencia básica o un patrón de cambios similares eh, para los seres humanos denominado de desarrollo, que le dicen, a mí no me gusta, normal o típico. Nosotros más bien vamos por lo normotípico. Eh, Sin embargo, cada persona, y es lo que estábamos, o sea, lo que intenté mencionar un poco antes, ¿verdad? Tiene su patrón particular, ¿sí? Y hay que entender que ese patrón particular es la naturaleza de ese ser, ¿sí? Y tenemos que aprender a respetar y a entender que ese ser
va en un ciclo con un ritmo diferente. ¿Sí? Este ciclo puede aparentar ser, estar fuera del ritmo de estereotipado, generalista. Y hay que ver si de verdad está fuera o se encuentra dentro del margen que se puede considerar sin ningún tipo de dificultad. ¿Se entiende? Y para eso a veces necesitamos tiempo. El tiempo ayuda con esto con la madurez del niño, con la interacción del niño. Empezamos a conocer, a ver. Entonces notamos que o sea, que al conjugar las áreas del desarrollo, evidentemente unas pueden ir más rápidas que las otras. Sin embargo, se nota que siguen evolucionando y hay un patrón de evolución que en este niño se comporta de una manera y en este otro de otra manera. Entonces, no necesariamente significa que tienen algún tipo de trastorno y que hay que realizar una intervención. ¿Sí? La estimulación temprana, oportuna, es una propuesta de calidad, ¿sí? Para todos los niños, ¿sí? Oportuna para todos los niños y tiene referencia o tiene una inclinación a destacar y potenciar acciones de ese momento de maduración, ¿sí? A potenciar, ¿sí? No es a cambiar. En el niño con trastorno va a venir a potenciar un futuro, ¿sí? Una visión prolongada, un futuro más estable, ¿sí? ¿Sí? En función de que yo observo esto y yo sé que a consecuencia de una malnutrición van a haber neuronas afectadas, van a haber circuitos afectados, porque pasó esto y tengo un historial bien específico y en función a eso yo puedo proyectarme y ver con evidencia o fundado en evidencia que tales acciones suponen tales y tales y tales situaciones. Y ya que yo entiendo que puede ocurrir en un 80% esto, yo puedo empezar a accionar de manera oportuna, apropiada, para que estas situaciones se puedan evitar al máximo posible o que estas posibles situaciones no sean negativas o nocivas en el desarrollo de este niño. ¿Ok? Bueno, esta es una propuesta de áreas identificadas que tienen que ver con el desarrollo físico, el desarrollo motor, cognitivo, perceptivo, el lenguaje y lo socioemocional. Sin embargo, todavía nosotros estamos en el 2022, sí, y bueno, podemos agregar un montón más. Acciones específicas o podemos mejorar la propuesta que nos está dando este investigador. Entonces, esto puede ser una base, puede ser un punto de partida para que yo entienda que tenemos varias áreas del desarrollo a cubrir con expectativa de logro amplio. Y para que yo pueda proyectarme con los logros, debo hacer un plan, ¿sí? Debo observar esa evolución. Si esta evolución no presenta alertas, si esta evolución va siendo natural, espontánea, buena y saludable, si tienen las herramientas, ¿sí? Básicas para su desempeño, ¿sí? Tanto la alimentación, la contención familiar, la interacción social, el desarrollo motor y como veo también su interacción a través del lenguaje, ¿verdad? Cómo reacciona, cómo va gestionando, descubriendo a veces sus emociones, y pues, y todo estos aspectos, ¿verdad? Y si dentro de un patrón que voy observando, siguen siendo algunas señales de alerta remarcadas,